Buenas tardes y vamos a ir de inmediato a la lección número 5, la manera recta de vivir en la iglesia. Y hay tres objetivos con esta palabra. Esta clase de hoy es explicar la manera recta de vivir en la iglesia, la colaboración, el rol de la educación cristiana que se ofrece a los creyentes para ayudarlos a crecer y madurar espiritualmente. Y el tercer objetivo es que va a valorar los consejos brindados por el apóstol Pablo tanto a Tito como a Timoteo, que eran los líderes que él identificó. La afirmación fundamental es que la iglesia, como cuerpo de Cristo, es diversa y debe ser educada para vivir en armonía. Eh, el versículo de meditar es un versículo que nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y se encuentra en Tito 2:11. Y van a ver en esta clase que el énfasis va a ser en cómo Pablo se esfuerza en tener personas que le ayuden a seguir adelante la obra que él hacía y qué comportamiento debía tener estas personas para poder dirigir, ¿verdad? E impactar al resto de la población. Voy a leer la lectura en clase de inmediato porque es relevante. Se encuentra en Tito 2, del 1 al 15, y dice, pero tú hablas de lo que has, de lo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, le dice Pablo, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Fíjense que él está dándole instrucciones para cada grupo de la iglesia. Empezó con los hombres, los ancianos, luego con las mujeres, las ancianas, menciona aquí las mujeres jóvenes también. Voy en el 5 ahora. A ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes, aquí tenemos otro grupo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora en el 9 nos dice otro grupo, exhortando a los siervos, ¿verdad? Que son los que sirven, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y en el 11 dice, ¿verdad?, lo que es el versículo de meditar, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, y enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Vieron ese consejo que da el apóstol Pablo? Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Y termina diciendo esto: habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Ven que el apóstol Pablo dio unas instrucciones muy específicas de cuál debería ser el comportamiento de los varios grupos que tenemos en las congregaciones, y es porque eso era necesario. Así que la educación cristiana juega un rol muy importante para que la iglesia primeramente, y las personas puedan vivir una vida fructífera en medio de todo lo que Dios espera para ellos. Cada persona necesita ser educada para entender la doctrina cristiana, aprendiendo a convivir en armonía unos con otros, en respeto mutuo y dándose apoyo los unos con los otros. Hay que reconocer que nuestras congregaciones, al igual que las que tenía el apóstol Pablo, tienen una diversidad de generaciones. Hay personas mayores, hay personas jóvenes, hay adolescentes, hay niños, y grupos dentro de eso. Hay personas que son solas, no tienen esposa, hay personas que son familias completas, hay de todo. Y uno tiene que ser, el mensaje debe ser relevante para todos esos grupos de personas, y eso es lo que nos enseña esta clase. Y estos grupos tienen diferentes necesidades, pero Dios ha provisto para la necesidad de todos. De inmediato paso al primer tópico, donde nos empieza a hablar de cómo el apóstol Pablo usó la mentoría para asegurarse de que la obra seguía. Y nos comienza hablando de que ciertamente, recuerden, el apóstol Pablo
predicó en un momento dado donde el imperio romano estaba arropando el área del Asia Menor. Recuerden que el apóstol Pablo es una persona que era de padres judíos, era de padres, ¿verdad? Eran fariseos, pero que él tuvo un encuentro con Dios en el camino hacia Damasco y se convirtió básicamente en un gran predicador, un gran misionero. El Señor lo cambió, un gran evangelista de Cristo, un mentor. Cuando él empieza a hacer sus 3 viajes, porque hizo 3 viajes misioneros, en el primer viaje se tropezó con alguien muy particular, y es que se tropezó en Listra con Timoteo. Y Timoteo era un joven que era hijo de una mujer judía y un hombre griego. Y la Biblia nos dice que la mamá de Timoteo y su abuela Eunice lo criaron en los principios muy importantes del conocimiento de la religión judía, y luego Pablo lo formó en los principios de la fe cristiana. Pero Timoteo vino a ser una persona muy clave para poder enseñar a la iglesia de los gentiles. Recuerden que el apóstol Pablo fue llamado a predicarle a los gentiles, a los gentiles. Entonces, una persona como Timoteo era ideal para poder hacer un buen uso de ese proceso de evangelizar a los gentiles. Timoteo fue coautor de varias cartas de Pablo y fue enviado a Tesalónica, inclusive a Corinto, a atender las congregaciones que se estaban creando. Recuerden que el apóstol Pablo tenía que moverse en estos viajes y necesitaba tener personas que se hicieran cargo de la obra. De hecho, él en su primer viaje terminó preso en Roma, y él, la persona que estuvo al frente de la obra en ese tiempo, era Timoteo, y se caracterizó porque era una persona con una ardiente lealtad a su maestro y a su mentor. Timoteo era como un sucesor debido a su gran trabajo para levantar las iglesias de los gentiles. También Pablo se tropezó en su segundo viaje con uno que ya habíamos hablado la semana pasada, con Tito. Y Tito era también un compañero fiel y colaborador del apóstol Pablo en su trabajo con los gentiles. Tito era griego, así que no era de descendencia judía, pero fue también educado y enseñado por el apóstol Pablo, y sirvió como representante de él en Corinto, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en algunas clases pasadas, que lo ubicaron en Corinto para poder atender los problemas que habían allí con la iglesia, y logró corregir, ¿verdad?, los problemas que estaban existiendo allí. Y así también Pablo lo envió a la isla de Creta, donde había también muchos retos. Así que Tito fue otro talento que el apóstol Pablo identificó. De inmediatamente pasó a la parte B de este tópico, donde dice que Pablo amaba tanto la obra que dedicaba una gran parte de su tiempo a preparar nuevos líderes. ¿Ves? Y eso yo creo que es la gran enseñanza. Miren, uno no puede creer que tiene el sartén agajado por el mango. Uno tiene que siempre estar buscando quién es la persona que va a desarrollarse y que va a darle continuidad al ministerio. Y una vez uno identifica a esas personas, uno intencionalmente los expone a experiencias que ellos puedan desarrollarse. Uno los expone dándoles apoyo, ¿verdad? Y el apóstol, la clase hoy nos menciona que uno se convierte en mentor, como lo fue el apóstol Pablo de Timoteo y de Tito, y uno asesora a las personas, los ayuda, los expone en los procesos que se están haciendo para que ellos puedan seguir creciendo. Estos 2 jóvenes, Timoteo y Tito, crecieron en un ambiente adverso, un ambiente lleno de corrupción, un ambiente lleno de maldad, pero el ejemplo del apóstol Pablo, la forma como él fue educándolos, se hizo clave para poder seguir adelante en esto. Por tanto, pudimos ver que el apóstol les enseñaba a las personas a que tuvieran una actitud irreprochable. Tanto Timoteo como Tito tenían que ser personas que tuvieran una actitud irreprochable, ya que había una gran responsabilidad. Cuando uno está al frente de una congregación, tiene una gran responsabilidad ante Dios, con la iglesia y ante la gente que está en todo el mundo. Así que para que uno sea efectivo como ministro, tiene que tener una conducta que se caracterice por el respetar la verdad y la fidelidad a Dios, y un estilo de vida intachable. Y mire, esas cosas son muy, muy importantes, porque para ser un líder espiritual la persona debe cumplir con las normas más elevadas
de una autodisciplina, porque si por el gusto de uno fuera, uno puede hacer lo que le dé la gana. Si usted es un líder, si usted está al frente o es cristiano, tiene que dar testimonio de esto, ¿no? Y uno debe ceñirse a lo que la palabra de Dios enseña. Pablo aconsejaba a Timoteo diciendo, mira, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Uno debe aprender a conocer la palabra y obedecerla. No descuides, le decía el apóstol Pablo, el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía y la imposición de las manos del presbiterio. Ten cuidado, le advertía Pablo, de ti mismo y de la doctrina. Mire cómo dice, ten cuidado de ti mismo. No nos cabe duda que a veces nuestra propia concupiscencia nos puede traer problemas. Así que todos aquellos que hemos decidido, y usted que me está oyendo en esta clase, usted quizás es maestro, usted quizás es miembro de la iglesia, pero usted tiene una responsabilidad de conocer la palabra y poder vivirla y persistir en lo que uno ha aprendido. Dios ha confirmado la comisión de Timoteo como líder en la iglesia por profecía, lo había dicho ya de antemano. Así como Pablo se esmeró por educar a Timoteo, lo hizo con Tito, enfatizando la importancia de realizar buenas obras. Así que con las diferentes generaciones que hay en la iglesia es importante tener contacto, relación y entenderse. Yo creo que eso es muy importante para los líderes de la iglesia de hoy en día. En la epístola de Tito, Pablo le ofreció sabios consejos, exhortando a todos ellos a enseñar con valor y convicción todo aquello que han aprendido. También los instruyó cómo organizar ya la iglesia en la isla de Creta, que saben que tenía unos retos muy grandes, porque pues, personas de la isla de Creta, vamos a hablarlo ahorita, son personas que pues, tenían un poquito de mala fama, ¿no? Eran mentirosos, eran glotones, tenían muchos vicios, muchas cosas malas. Pero Tito fue enviado allí para poder servir como un ejemplo cristiano, identificar cristianos maduros que pudieran tomar y hacer el trabajo que había que hacer. Así que Pablo en su proceso de mentoría, por así decirlo, ayudó a Timoteo y a Tito a desarrollarse como líderes maduros y líderes responsables de las iglesias. Así, fíjense, un llamado muy, muy importante que nos hace esta clase para que tengamos la responsabilidad como líderes de identificar esas personas y darles la oportunidad de seguir echando hacia adelante. De inmediato paso al segundo tópico, ¿verdad? Que donde nos habla de los consejos prácticos a ser considerados para ejercer liderazgo en la iglesia. Y allí empezamos a hablar de la importancia del contexto, de conocer el contexto histórico. A veces llegamos a un sitio y empezamos a imponer lo que es nuestra creencia sin saber el contexto histórico del lugar, ¿verdad? A mí cuando daba esta clase, imagínate que usted llegue a las tribus más remotas del Amazonas, por así decirlo, y usted empieza a ver a las mujeres con sus pechos desnudos, ¿verdad? Y usted empieza a predicar que es pecado andar desnudo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Si usted pierde del concepto que la cultura de ese lugar, el que la mujer esté con el pecho descubierto no es desnudez, porque la costumbre ya es diferente, usted va a estar predicando lo que está totalmente fuera de contexto. Es un ejemplo que yo doy así arbitrario, pero cuántas cosas, ¿verdad? Hemos visto quizás en los documentales que tienen una forma de ser, una forma de vestir, una forma de conducirse diferente, y uno tiene que tener la capacidad de ser culturalmente sensible a la hora de llevar el mensaje, y eso es importante. El líder cristiano, al asumir la responsabilidad de dirigir las iglesias, debe conocer el contexto histórico, social y cultural que caracteriza a la población. ¿Oyeron eso? Pablo conocía el ambiente que prevalecía en la isla de Creta. Aquí vamos a ver el ejemplo de la isla de Creta. Que bajo el Imperio Romano esta isla tuvo una gran prosperidad. La isla de Creta se produjo un gran flujo de inmigrantes, colonos, veteranos, legiones romanas que venían iban a la isla de Creta. Si usted ve en el mapa, la isla de Creta está en el medio del Mediterráneo y ubicaba allí, habían comerciantes, judíos, gentiles, y habían 15 ciudades que fueron fundadas, muy prósperas, con hermosos palacios, edificios y templos. Y los habitantes de Creta se hicieron famosos por vivir una vida de disolución, oiga eso, y por ser idólatras. Ahora,
eran politeístas y adoraban también los dioses de la fertilidad. Y había un templo donde se adoraba a la diosa de la fertilidad con prostitutas que eran sacerdotisas. Así que se pueden imaginar un degenere, ¿no? Los habitantes fueron famosos como arqueros, marineros, comerciantes también practicaron la piratería, la pereza, la glotonería, la mentira, la maldad y la disolución. Todo eso había en Creta. ¿Ok? En todo el Imperio Romano los cretenses eran conocidos por ser los borrachos, los embusteros, los insolentes, los no fiables, los glotones y los avariciosos. O sea, eran, mire mi gente, gente difícil, difícil. Y era posiblemente por el contexto cultural de donde venían. Y llega el Evangelio allí, porque el Evangelio llega donde hace falta, porque el Cristo vino a buscar lo que se había perdido, porque Cristo vino, ¿verdad? Es como el hospital, al hospital van enfermos, pues el Evangelio llega allí. Y llegó esa comunidad cristiana primitiva que se estableció en un lugar que se llama Gortina. En los Hechos 2.11 dice que el día de Pentecostés habían varias personas del área de Creta en Jerusalén el día en que se presenció el derramamiento del Espíritu Santo. Y esas personas se llevaron el mensaje de lo acontecido en Jerusalén a Creta. Pero aunque se veían con ese mensaje, no se organizaron en iglesias y no fundaron iglesias. Pero Pablo visitó Creta y dedicó buen tiempo a la evangelización de ese grupo, de las diferentes iglesias, para que fueran orientadas y reorganizadas. Fíjense que el mismo poder del Espíritu Santo impactó a estas personas, pero estas personas tenían que ser discipuladas, organizadas, enseñadas en la correcta manera de vivir. Porque si no tienen ese proceso de desarrollo, pues mire, no van a poder progresar. Entonces, se coge a Tito, recuerden que habíamos hablado de Timoteo y Tito, se coge a Tito, Pablo coge a Tito para que dé seguimiento al trabajo que él hizo. Así que Pablo le da estos consejos a Tito, que nombrara a unos ancianos, lo habíamos dicho en otras clases pasadas, para dirigir la iglesia local, y como él le increta, las iglesias eran nuevas, los ancianos que nombraba tenían que ser personas maduras, porque todo el mundo era nuevo. Hay que identificar dentro de estas iglesias quién puede ser buenos talentos para poder dirigir y ayudarle a organizar la iglesia. Y ya empieza a decir unas características de estas personas, que debían ser irreprensibles, marido de una sola mujer, con hijos creyentes, que no fueran rebeldes y que los tuviera en sujeción en toda honestidad. La clase pasada, aquellos que tuvieron la oportunidad de jugar la clase tuvieron un detalle de esto. Pasando a la parte B de este tópico, la conducta ejemplar del ministro demuestra integridad y seriedad. Miren lo que pasa, uno predica más por el ejemplo que por cómo habla. Eso es bien importante. El apóstol Pablo evangelizó Creta, fundando diferentes iglesias, después que fue liberado en su primer viaje del encarcelamiento en Roma, y él reconoció que Creta carecía de liderazgo y de organización. Y por eso fue que mandaron allí a Tito. Por eso fue que se envió allí a Tito, delegándole a él la responsabilidad de educar y organizar la iglesia, como ya les había dicho. Pero en toda esta disolución, ya dije que ellos eran famosos por la glotonería, por la mentira, en todo ese caos de estas personas, lo importante era tener un delegado, un pastor, un obispo, una persona que demostrara, que inspirara a las personas que han creído en el Evangelio, en que vivir una vida santa delante de Dios es algo que tú quieres hacer. Y nosotros lo que tenemos que hacer es que cuando seamos ejemplos, que cuando vivamos en la vida cristiana, la gente quiera ser como nosotros, porque admira la obra de Dios en nosotros. Y eso fue lo que Pablo le instruyó a Tito. Le dijo, mira, tú lo que tienes que hacer básicamente es que, le dice, el obispo debía ser un servidor de Dios, no iracundo, ni soberbio, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y Tito, capítulo 2, versículo 7, nos da ese detalle, de esas características que el apóstol Pablo le decía a Tito que tenía que tener. Recuerden, la meta de un buen líder es que la gente quiera parecerse a él, porque lo admiran, porque ven cómo Dios ha transformado su vida. Como por testimonio nuestro, usted puede impactar las demás vidas. Y lo mejor es que la gente vea a Cristo a través de usted. Eso es lo que aspiramos. Entonces, como servidor, señala esas virtudes importantes que debe tener esa persona que es
líder de iglesia. Le menciona 6 características. Dice, debe ser un buen hospedador, un amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Esas son las 6 características que menciona. Así que como predicador del Evangelio, el obispo debe ser un retenedor de la palabra. No solamente un predicador de la palabra, es que sea predicador y que retenga en sí mismo, en su persona, aquello que predica. No puede ser un neófito, tiene que conocer, poder defender en contra de personas que puedan querer minar el Evangelio. ¿Usted me entiende? Así que en Creta se requería tener una persona de carácter allí, saber que estaban los judaizantes, personas que hacían a los creyentes pensar que tenían que cumplir con la ley para poder ser salvos. Y a Tito y a Pablo le tocó trabajar con ese grupo de personas y había que presentar defensa ante esas apologías, ante esos pensamientos erróneos. Así que no es solamente ser un tipo buena gente, un tipo que cumple la palabra, ser una persona que usted pues, vive la vida. Usted tiene que ser también capaz de defender la palabra. Una persona que va a ser un líder, que va a ser alguien que va a estar al frente, tiene que tener la capacidad de ser fluido, en poder defender los principios del Evangelio, lo cual es muy, muy importante también. Paso de inmediato al tercer tópico, donde dice el respeto mutuo es fundamental para una vida sobria, justa y piadosa. Y aquí lo que vamos a estar hablando es donde vamos a reconocer la diversidad que hay en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, que fue lo mismo que se encontró Tito y Timoteo en sus congregaciones, ¿verdad? Tener conocimientos del contexto histórico, sociopolítico y cultural del cual proceden los miembros de la iglesia ayuda al líder cristiano a hacer provisión para educar la iglesia. Mire, yo personalmente se lo digo, yo no creo en la educación cristiana que se da una clase global para todo el mundo. Yo nunca he creído en eso, se lo digo, se lo confieso, ¿verdad? Sé que hay iglesias que se ven necesidad de hacerlo, pero yo soy completamente opuesto a que las clases se den todas juntas en un solo sitio, porque se pierde la capacidad de individualizar esto. Denme un segundo. Así que ser relevante, ¿verdad? Y conocer la diversidad sociológica, sociopolítica, histórica de la iglesia es muy relevante para usted poder dar esa educación cristiana que necesita tener la casa. Hay que ser consciente de las características que poseían en el caso de lo que estamos estudiando hoy de los cretenses, ¿verdad? Pero fue necesario tomar también consideraciones de las diversas generaciones que se incluían en los grupos. Y esa es la enseñanza para nosotros en la iglesia. Tenemos que ser conscientes de que hay damas, hay caballeros, hay jóvenes, hay familias, parejas, hay personas que son solas, hay personas que son viudas, hay personas que son casadas, y todos esos grupos tienen uno que ser relevante en cuanto a la enseñanza. Y dice, el apóstol Pablo empieza a dar unas alternativas de qué tipo de comportamiento tienen que tener estos diferentes grupos, y empieza a hablar de primero empieza con los ancianos, que deben ser sobrios, deben ser prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Dice, las cualidades de los ancianos deben reflejarse también en los miembros de la iglesia, ¿verdad? Una persona debe fomentar las buenas relaciones entre los miembros, debe uno ser, ¿verdad? De tal forma que uno sea ¿verdad? Prudente en cómo se maneja con las demás personas. La familia ha sido siempre el núcleo fundamental en el cual la sociedad se forja, así que es importante el tener unos vínculos familiares que fortalezcan el trabajo en la iglesia. El respeto mutuo entre las personas, ¿verdad? Y las sanas relaciones sirven de base para que se preserve una familia. Los padres deben respetar a sus hijos, los hijos deben respetar a sus padres, los esposos deben respetar a su esposa, las esposas deben respetar a sus esposos. Ese concepto de respeto mutuo es algo que es muy, muy importante para la sana convivencia, y yo creo que es algo que el apóstol Pablo nos deja muy claro en esa carta que él escribe en Tito. Y también luego pasa a darle un consejo a las ancianas, ¿verdad? Y dice que sean de porte reverente. Hay mucha gente que interpreta eso en la forma de vestir, pero el porte reverente es cómo uno se conduce. Podría tener también el componente de la vestimenta apropiada, pero no es solamente la vestimenta. No deben ser calumniadoras. La calumnia es cuando uno dice algo
que no es cierto sobre otra persona, ¿verdad? Eso es un bochinche, por así decirlo, hablando de calle, ¿verdad? Uno debería ser, no debe ser, dice, no deben ser esclavas de vino, no debemos ser, ¿verdad?, apegados a vicios. Aquí hace referencia al asunto de beber alcohol, pero hay gente que tiene diferentes tipos de vicios. Hay vicios de estar pegado al teléfono, vicios de estar viendo televisión, hay vicios de estar viendo novelas, hay vicios de todo tipo de cosas. Todos los vicios son malos, todos, todos. Y uno tiene que ser muy cuidadoso en no caer en estas cosas. También nos invita a que seamos cristianos maduros y que tengan la responsabilidad de enseñar a las personas, a las mujeres jóvenes, aquí dice en la palabra, a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos, a ser responsables en sus casas. eh, y yo creo que nosotros, los que somos de mayor edad, tenemos una responsabilidad de enseñarle a los más jóvenes la forma correcta de cómo debe vivir. Hay un consejo a las mujeres jóvenes que debían ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos, de manera tal que la palabra de Dios no fuera blasfemada, ¿verdad? No quiero que vaya nadie aquí a pensar que eso de sujetos a su marido es que la mujer deje que el esposo haga con ella lo que quiera. Eso no es. Yo espero que usted no esté interpretando eso. Y vuelvo, le digo, si usted interpreta lo que dice la Biblia y lo saca del contexto social de lo que vivimos hoy en día, está equivocado. ¿Está bien? Se lo digo, está equivocado. No porque la palabra sea equivocado, es porque usted está aplicando un concepto sociocultural en un momento erróneo. Usted debe ponerlo a como es relevante acá. Así que nosotros tenemos, como le hemos dicho, una alta estima por nuestras mujeres y nosotros le damos el lugar como Dios se lo dio, igual que como un hombre, creemos en la igualdad del hombre y la mujer y creemos fielmente que uno debe ser responsable con sus esposas y los esposos con su esposa y la esposa con su esposo. Al igualmente, los jóvenes deberían tener una conducta intachable, siendo prudentes, ¿verdad? La prudencia se define como aquello que se comporta como se espera, ¿verdad? En derecho le decían como un prudente, como el padre de familia, dicen el derecho donde yo practico derecho, que es aquí en Puerto Rico, ¿verdad? La prudencia se define como el buen padre de familia, ¿no? Pero la prudencia es toda aquella persona que hace lo que se espera y debe hacer, la persona promedio debe hacer. Así que dentro de la iglesia debe existir una relación armoniosa entre todos los diferentes grupos que son creyentes. Y Pablo aconseja a inclusive hasta los esclavos. ¿Y por qué habla aquí de los esclavos? Si los esclavos no existen, recuerden, estamos estudiando algo en un contexto, en una época donde la esclavitud servía. Ahora, pues no vamos a decir que ahora, porque la Biblia diga eso, está avalando la esclavitud. No, señor. Usted no puede interpretar eso, pero Pablo, allá habían esclavos, le decía y le dio un consejo a los esclavos cómo deben comportarse. Le decía que no deben ser respondones, sino que laboren aceptando las instrucciones que sus amos le dan. Y ¿verdad? Los invita a ser obedientes, yo creo que en términos generales. El tópico B, que es el último tópico de la clase, nos habla de la gracia de Dios que se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Y esto es un tópico que resume la razón por qué Dios no hace excepción de personas. Cristo murió por todos nosotros, ¿no? Y la gracia de Dios ha sido manifestado a toda persona, a todo tipo de personas, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, esclavos libres, todo, judío, gentil. La iglesia es portadora del mensaje evangélico y no puede subestimar, oiga esto, a ninguna etnia, ningún grupo étnico, a ninguna nación, a un grupo social. No puede ser la iglesia de los chiquitos, la iglesia de los pobres, la de los blancos, la de los negros. No, no, no. La iglesia debe ser la misma. El hombre no puede hacer nada para merecer la gracia divina. Hemos sido salvos por gracia, eso lo sabemos, ¿verdad? La gracia proviene de Dios, fluyendo para la humanidad en todas partes. Dios quiso que toda la humanidad se salvara. Toda, ¿verdad? No solamente los judíos, toda. Y gracias a esa, por gracia, por el don inmerecido que es la gracia, es que somos salvos. La gracia posibilita la fe, que es la respuesta humana de la gratitud a la iniciativa divina en Cristo Jesús. Cuando somos salvos, Dios crea en nosotros, nos da la capacidad de tener esa fe que nos va a vivir en una vida santa delante de Él. La fe es la aceptación de la gracia de Dios, que es el don de Dios para salvación. Al tú vivir por medio de esa fe y por medio de esa gracia, Dios obviamente te transforma y se te debe notar la forma y cómo Dios ha transformado tu vida. Dios nos reconcilia consigo mismo en la cruz y la santificación, el crecimiento y la maduración del creyente, que es el proceso que todo creyente debe tener,
se efectúa dentro de la gracia que es Cristo. Cristo, a través de la gracia que nos ha dado, nos enseña y nos capacita para que podamos vivir vidas fructíferas con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. La vida cristiana es igual al servicio, al igual que el servicio dentro de ella es orientada por la gracia. Así que Pablo enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivimos en este siglo de una manera sobria, justa y piadosa. Con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos lograr esto. El creyente puede vivir en un mundo, una vida de buen juicio, rectitud y devoción. Así que hemos dicho, culminando, hemos dicho la importancia de identificar líderes que continúen la obra, como fue el caso de Tito y de Timoteo. Cómo nosotros como líderes debemos enseñar la manera de comportarse a nuestros líderes, cómo debemos tenerle reconocimiento a la diferencia y diversidad de las personas que hay dentro de las congregaciones y por qué es importante que seamos cultural, socialmente y sensibles a quien le estamos hablando. Yo concluiría diciendo, nuestro mensaje debe ser relevante a la persona que lo oye. Si no lo es, pues mira, nunca llegaremos a ningún sitio. Así que ojalá que usted haya entendido lo que busca traer esta clase que se va a dar, la manera recta de vivir en la iglesia. Es una proyección de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y recuerde, a la iglesia llega todo tipo de personas, porque como un hospital, llega todo tipo de enfermos. Pero la pretensión es que usted sea salvo, sano y que sea diferente. Así Dios lo bendiga y ojalá que esto pueda ser de edificación para su vida.